Toda la parte de analítica digital se está viendo muy fortalecida con ese auge de lo que es la inteligencia artificial. El analista, primero, primerísimo de todo, ha de entender el negocio sobre el cual está trabajando. Que cada vez más tenemos tecnologías que nos permiten entender el comportamiento del usuario, que eso es lo importante. Está el mito de que es más fácil, cuesta menos retener que adquirir, ¿no? Pero esto es verdad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hack and Foxter. Soy Eric Morera, vuestro anfitrión, y hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a explicar su experiencia en el ámbito de analítica digital. Hablaremos de cómo las empresas analizan sus datos hoy en día, cómo empoderan ese análisis con la inteligencia artificial y tecnología puntera. Bien, nuestra invitada de hoy es una profesional del sector de deportes y entretenimiento, especializada en performance marketing, datos y optimización de ingresos. Actualmente lidera el área de Trading Performance and Optimization en DAZN España. Además, su rol corporativo, coordina The Cookie After Work, un evento, un encuentro mensual que conecta profesionales del ámbito del marketing. Y además, en paralelo a todo esto, pues comparte su experiencia como profesora, invitada en másteres de referencia como Barça Innovation Hub, ESADE y la Liga Business School. ¿Qué tal, Lidia Sánchez? ¿Cómo estás? Muy bien, suena como muchas cosas, ¿no? Es que he escuchado así todo en lista. Ha sido una Muy buena bien. introducción, ¿no? Sí, un placer estar aquí con vosotros y poder participar pues de estos podcasts que esperemos que sean súper interesantes para todos los que nos escuchan. Bueno, como invitados como tú, seguro. Yo creo que una de las intenciones de este podcast es que sean útiles para los siguientes. Yo creo que tienes muchas cosas que contar, podemos aprender mucho. Así que si te parece, empezamos. Venga. Eh, Hablamos en el ámbito de la analítica digital, ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, diría, en los últimos 10 ha dado un salto cualitativo al aparecer muchas herramientas en las que podemos utilizar, realizar diferentes análisis, incorporar datos de diferentes fuentes y demás. Em, pero hoy en día, ¿cuáles son los retos que existen en el ámbito de la analítica digital? Pues bien, durante todos estos años, ¿no? de trayectoria, como bien explicabas, son ya más de 15 años trabajando en el ámbito de la analítica digital. Lo que me está dando, he dado cuenta, ¿no? Y parte de estos retos con los que me he ido encontrando es que pasamos de una fase en la que tenemos dato cuantitativo. Ese dato cuantitativo pues, nos permite llegar hasta cierto punto, tomar hasta cierto punto de decisiones, hasta donde nos permite llegar. Ujú, Y un poco el reto con el que nos encontrábamos era cómo mejorar y optimizar ese dato a través de lo que a día de hoy la tecnología nos permite, ¿no? ujú. Em, Como bien comentas, toda la parte de analítica digital se está viendo muy fortalecida y muy empoderada con ese auge de lo que es la inteligencia artificial. Y eso está permitiendo superar retos desde todas las partes, dijéramos, de ese funnel Ujú, que es o que envuelve el mundo de la analítica. ujú, Teníamos el reto de los datos. Hace 10, 15 años, todo lo que era la gestión del dato, la limpieza del mismo, la captura, ¿no? y la gestión, bueno, era complicada. Y realmente los sistemas pues tenían ciertas limitaciones, ¿no? Este punto lo estamos evidentemente superando ya con todo lo que se viene. Si seguimos en la parte de análisis, lo que decía, teníamos datos muy cuantitativos que nos ofrecían las herramientas de analítica. Gracias a todo esto que se está viniendo, gracias a la analítica em,
dijéramosle, predictiva, ¿no? Ujú, Gracias a esa IA que se está implementando, podemos llegar a tener datos más cualitativos. ¿Qué nos permite tener un dato cualitativo? KPIs de calidad. ujú, Es decir, ya no me quedo con cuántas visitas recibo, evidentemente, ni cuántas compras genero, sino cuál es el valor de esa visita, cuál es el valor de ese usuario, cuál es el lifetime value de esa persona que está interactuando con mi producto digital, ¿no? ujú, Em, es otro de esos retos que estamos ahí. Evidentemente, toda la parte de optimización y personalización. ujú, Los datos que teníamos hasta la fecha quizás no eran tan cualitativos, pero es que la tecnología tampoco nos permitía activar determinados tipos de personalizaciones, o bien porque no lo teníamos, o bien porque tecnológicamente no sabíamos o no podíamos llevarlo a cabo, ¿no? En un entorno digital. Entonces, para mí es ese otro de los retos bueno, que este auge o esta evolución de la analítica pues nos está ayudando a llegar y superar. Y la gestión del real time, que viene acompañada con esto, es decir, no solo optimizar desde el punto de vista de la personalización, sino en tiempo real. Tú ahora estás consumiendo un contenido en Dazón mm, y automáticamente después en el autoplay yo te estoy mostrando contenido de tu interés en ujú. función de una serie de información que yo he ido recopilando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y no me quiero olvidar de toda la parte de privacidad también, ¿eh? Vale, buen punto, buen punto. Porque Poco, los de marketing no somos muy de eso, pero porque evidentemente privacidad, GDPR y tal, sí, 10 sí, sí, años sí. atrás era un poco ciencia ficción Mm, y a día de hoy pues está en la mesa de todo el mundo, ¿no? Entonces, como ves un poco, estamos superando toda una serie de retos en todas ujú, esas capas, ¿no? Que formarían parte de ese mundo mm. del analista. Claro, veíamos la parte de la recogida muy vinculada al tema de GDPR. Antes era un reto, ahora quizá no es tan reto, pero la parte retadora es pues, de ser compliant, Justo. que el dato sea de calidad, que cuando llegue, pues llegue de una forma en la que, digamos, luego pueda ser agregado de forma correcta para poder hacer un buen análisis, ¿no? Y Eh, sobre todo reclamar esos sí. permisos para poderlos utilizar, Ujú, porque no es, parece de cajón, mm, pero muchas veces solicitamos datos en formularios súper extensos mm. y tenemos que tener mucho cuidado en cómo solicitamos la explotación de ese dato. A mí no me sirve de repente poder tener una base de datos de 1, 2, 3, 10 millones de números de teléfono si luego no tengo esos permisos para poder utilizarlos y hacer campañas outbound. Claro, esto pasa mucho, ¿no? Porque te piden el teléfono y no sabes muy bien para qué. ¿Para qué, no? Y te piden el cumpleaños, fecha de nacimiento y no sabes para qué. Te piden el país y no sabes para qué. Pero si Sí. detrás de esa petición hay una justificación, yo creo que incluso hasta se aumentarían los ratos de conversión. Oye, pues mira, te pido la fecha de nacimiento porque suelo hacer promociones vinculadas a tu cumpleaños. Te pido el móvil porque gustaría poderte enviar SMS sobre alertas tipo transaccional, no sé qué. No te vamos a llamar nunca. ¿Vale? Esto Nunca. entre comillas. Pero quiero No, decir que de alguna justo. manera ese prompting de decir, oye, te lo pido porque tal, ¿no? Pues podría ser como un incentivo, ¿no? También para conseguir datos de más calidad. Bueno, de hecho, yo en este caso siempre lo que propongo Mm, o pongo encima de la mesa es testar qué conversiones tienen esos campos adicionales dentro de un formulario de datos, mm. ver qué drops me van generando en función de esa información que yo voy solicitando y a partir de ahí perfeccionar ya no solo lo que pido, sino para qué lo pido, ¿no? Entonces, sí. Bueno, oye, tienes muchísima experiencia en el ámbito de la analítica digital. Entonces, me gustaría saber que tú has liderado el departamento de analítica digital del Barça, Ujú, ahora en Nazón. ujú. eh, ¿Qué has visto que realmente haya cambiado en los últimos 10 años que digas, oye, esto es determinante? ¿Es un tema tecnológico? ¿Es un tema de personas que estamos más capacitados? ¿Las personas que entran en el mercado pues están más habilitadas, más formadas para hacer ciertas cosas? ¿Qué es lo que ves que ha cambiado en los últimos 10 años? Te diría sí y sí. Es Vale. decir, es una cuestión en general. Em,
Desde el punto de vista de la tecnología es evidente que ha habido una evolución y quizás eso es lo que ha ayudado que la segunda parte, que son las personas, también evolucionase. Entonces, empezando por el principio, em, ya no solo tenemos herramientas que, como decía, nos dan un dato cuantitativo aislado sin ningún tipo de contexto, sino que cada vez más tenemos tecnologías que nos permiten entender el comportamiento del usuario, que eso es lo importante, cómo el usuario interactúa con un producto digital, sea una página web, sea un e-commerce, sea una televisión conectada, Ujú, eh, y cómo puedo entender cómo se comporta, evidentemente, para maximizar mis KPIs de negocio, ujú, ¿no? En cada caso, pues los suyos. Y la tecnología realmente ha evolucionado para ayudarnos en este sentido. Y lo apuntaba antes, ya no solo dándonos un dato cualitativo, sino ofreciéndonos información real time que puedo explotar también en real time, ujú, ¿no? Entonces, esto por una parte ha sido un salto exponencial en lo que es el mundo de la analítica y la explotación del dato y la recolección del dato ujú, misma, ¿no? ujú. Esto que ha ayudado, en cierta manera, a que cada vez más lo que decíamos hace 5 o 6 años, que es que las organizaciones tienen que ser data driven, todo el Sí. mundo tiene que saber del dato, ¿no? Em, y de repente todo el mundo teníamos que ser analista. Bien, ahora no es que todo el mundo seamos analista, sino que lo que yo he ido viendo, y también evidentemente yo en cada uno de los entornos en los que he estado, he tratado de ser lo más didáctica posible para que todo el mundo tuviese sensibilidad por el dato. Bueno, ¿Vale? eso es muy importante porque siempre cuando estás en entornos donde hay equipos de analistas, como que se cede esa responsabilidad Justo, únicamente a los equipos de análisis, ¿no? Los equipos de exacto, recogida de datos y demás. Y poca gente se acostumbra o está acostumbrada a consumir esos datos, a entenderlos, y es como se hace difícil desde el punto de vista de un analista también, pues, ir empoderando a todos los equipos para que sean partícipes de ese producto que sacas, que es el análisis, ¿no? exacto. Por un lado, evidentemente, hay una parte muy importante de cómo es esa organización, ¿no? Evidentemente, yo empecé más seriamente la parte de la analítica en Barça, ahora en Dazón. Entonces, hay una evolución, parte por cómo es esa organización, pero creo que también parte por cómo ha evolucionado el mundo de la explotación del dato dentro Ujú, de una organización, en este caso deportiva, ¿no? Como bien decías, en el primer caso, pues había una estructura pues como muy centralizada. El equipo de analistas que daba servicio a las diferentes áreas del club era quien gobernaban esa información, quien la gestionaban, quien la consolidaban, quien la explotaban, ¿no? Y quien la trasladaban a los equipos para que luego tomasen decisiones de negocio basadas en los objetivos que cada uno de ellos tenía. Y es cierto que ha ido evolucionando también por cómo creo que es ahora mismo la organización y por lo que las herramientas nos han permitido llegar a una organización en la que cada una de esas unidades de negocio, o quizás el modelo ya no está tan centralizado y esas unidades de negocio eh, son más autónomas a la hora de explotar e interpretar ese dato, ¿no? Es ujú, decir, no hay esa dependencia o ese embudo que quizás eh, años atrás sí que sucedía, sino que cada vez más la organización, am, pues bueno, tiene una sensibilidad por ya no solo activar cosas, sino entender cómo funcionan esas cosas, ¿no? Que parece de sí, sí, sentido sí, común, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Entiendo perfectamente lo que hablas del embudo, el cuello de botella, sí, ¿no? Esas miles de peticiones que llegan al equipo de justo, analistas, que sois tres, y estáis ahí, bueno, despachando consultas y tal, ¿no? Eh, cuando, cuando hacemos estos ejercicios de análisis y, digamos, mediante la tecnología habilitamos a que dando formaciones, dando, bueno, explicaciones de cómo, de dónde sale el dato, para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, toda esa parte de empoderar a los otros equipos te libera a ti como analista, ¿no? Para hacer mejor tu trabajo, ¿no? Que es estar preocupado por la calidad del dato, enriquecer los datos actuales y tal, ¿no? Entonces, y aquí venía mi siguiente pregunta, que
que cómo es tu día a día como analista, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Para mí, y creo que es importante empezar desde este punto de vista, comentabas que, bueno, que el analista se ha de centrar, ¿no?, en la calidad del dato, en la gestión del mismo, etcétera. Te pondría un pero. Para mí el analista, primero, primerísimo de todo, ha de entender el negocio sobre el cual está trabajando. Es decir, em, ha de contextualizar y de hecho Mm, colgaba en LinkedIn un post hace pocos días en relación a esto. El analista ha de entender para quién trabaja, cómo trabaja, cuáles son los objetivos, cuál es el contexto, qué es lo que se tiene que venir, qué proyectos se están desarrollando. Porque al final es la persona que juntamente con el responsable del negocio ayuda a entender qué sucede. Entonces, sí que es cierto que en el día a día no es el analista quien decide cómo va a evolucionar un producto. Si de repente em, tenemos que hacer una paquetización de derechos nueva o no, mm, eso no es responsabilidad del analista, pero sí que es cierto que el analista va a ayudar a dar respuesta a si, siguiendo ese ejemplo, esa paquetización tiene sentido, no tiene sentido desde el punto de vista de negocio. ujú. ¿Vale? Porque eso, Entonces, claro, es que antes, ¿verdad? Partías mucho de decir, oye, vamos a hacer esto. exacto, Y entonces se hacía se hacía, ¿no? y luego se Claro, medía. exacto, ¿no? Entonces ahora pues, comentas, ¿no? Que se parte desde un punto de vista de análisis de la información Exacto, existente, el exacto. analista participa en esa recogida de datos, elaboración de informes, etcétera y tal, para que luego el equipo de negocio tome una buena decisión. Pero claro, Exacto. lo comentabas, esa comprensión del negocio que tú estás comentando y estás defendiendo, y estoy totalmente de acuerdo, sería mucho más difícil para ti poder hacer un buen análisis sin entender bien el negocio, ¿no? Exacto, exacto. Por eso siempre digo, entendimiento del negocio. Luego, en ese día a día, pues, ¿qué hay? Am, en función, el segundo punto es, el analista no deja de responder preguntas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo en mi día a día? Uno, entender el negocio. Dos, responder, hacer y responder preguntas de negocio. Entonces, es muy importante eh, tener ese espíritu, una vez sabes cómo es el negocio y cuáles son los objetivos que persiguen cada una de las unidades de negocio, es muy importante tener ese espíritu crítico, si me Sí. permites llamarlo de esta manera, para sacar punta y poder optimizar em, cualquiera de las cosas que estén en tu día a día a nivel de análisis, ¿no? Ya sea pues hacer crecer un e-commerce, vender más camisetas o Mm, vender más suscripciones o retener usuarios, ujú, ¿no? Em, Luego, evidentemente, estaría pues lo que ya decías tú, ¿no? La parte de colección del dato, la parte de limpieza del dato, la parte de explotación, ya sea el típico sí. análisis, evidentemente, Ujú, y la generación de insights, ¿no? ujú. Pero esas dos de inicio muy importantes. Y finalmente, pues explicar las cosas, ¿no? Que al final los analistas, El por qué. el por qué pasan las cosas y ser muy claros en nuestra explicación. No lo has dicho al principio, pero mi formación inicial es de periodista. Yo a mis 18 decidí que quería ser periodista y trabajé casi 10 años de periodista. Ya los últimos 5 muy centrada en el ámbito digital, lo que me llevó a la parte de análisis del dato, pero inicialmente pues más en la parte de redacción, ¿no? Y yo creo que esa parte de síntesis, sobre todo en mi época radio, de realmente sintetizar lo importante para una pieza de 20 segundos en radio, me ha ayudado mucho en esta tarea de explicar por qué pasan las cosas de forma fácil, ágil y entendible para todo el mundo en una organización, ¿no? En este caso, pues en el mundo del deporte. Am, Así que es como, un poco resumiendo, entendimiento del negocio, saber hacer y responder preguntas,
analizar los datos en función de esas preguntas que te has hecho y de esos objetivos que tiene el negocio y saberlas explicar. Ujú. El porqué es fundamental, ¿no? Mm. Y muchas veces también cuesta explicar porque hay cosas que son inexplicables porque no tenemos el dato, porque realmente el patrón humano pues también influye mucho y en ocasiones pues es inexplicable de explicar por qué suceden ciertos patrones, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces aquí vamos Bueno, por entonces, eso también nos ayuda, la parte cualitativa. claro. Es decir, al final, un focus group, por poner un ejemplo Ujú, sobre la mesa, es un tipo de análisis que nos tiene que muchas veces nos ayuda a poder explicar en cierta manera cosas inexplicables, ujú, porque realmente esa información cualitativa, un Adobe o un Google Analytics no te la da, ¿no? ujú. Entonces, sí que es cierto que siempre nos tenemos que apoyar en muchos casos en esa parte más cualitativa para poder responder preguntas inexplicables y a veces aún con esas Sí, sí, cuesta, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, tú estás especializado ahora mismo en lo que son las suscripciones. sí, La analítica de esto es un mundo, ¿no? Porque tienes las altas, las sí, bajas, sí. los tíos que están El por... temible shock. Sí. En tu día a día, en esto del trading, al final se trata de adquirir usuarios y fidelizarlos. Eh, a ver, está el mito de que es más fácil, cuesta menos retener que adquirir, ¿no? Pero esto es verdad. Bueno, yo discrepo un poco, cuestan las dos cosas, Vale. pero retener cuesta. Mm, Retener cuesta porque al final lo que mueven los usuarios es el contenido, no nos engañemos. Evidentemente tú tienes que tener un buen producto digital, ofrecer una buena experiencia y todo esto, evidentemente, la analítica de datos te ayuda a definir cómo tienen que ser esos productos, pero retener es complicado, sobre todo porque al final las temporadas tienen un inicio, tienen un final y hay un periodo en el que no hay contenido, ¿no? Entonces, adquirir en esos periodos de inicios de es fácil porque hay una la predisposición gente por se parte, suma. claro, hay una Mm, predisposición por parte del usuario mm, de consumir ese contenido, ¿no? Si además, pues, acompañamos esas acciones de ofertas, promociones, etcétera, etcétera, pues nos van a ayudar a que eso se alargue en el tiempo, ¿no? A que esa parte de captación, pues, em, se maximice con el tiempo, pero ¿qué pasa en esos periodos estivales o de final de año en el que las competiciones pues descansan, ¿no? ujú, Ahí es donde cuesta más esa parte de retención y donde nosotros, a través de los datos que tenemos a nuestra disposición, tenemos que sacar todo el armamento e ir con cuchillo entre los dientes para que el usuario se dé cuenta de que aún no haber eventos en directo, por poner el ejemplo de Azón, la experiencia continúa dentro de la plataforma con muchísimo más contenido de calidad, mm. pues generado desde Claro, la misma entonces plataforma. entiendo que con esta perspectiva debe ser interesante poder mantener una parrilla de contenidos con directos durante todo el año, ¿no? Porque claro, al final, vale, si el fútbol se acaba en agosto, eh, bueno, en finales de mayo. Se acaba en mayo y Perdona, vuelve a empezar en sí, sí, agosto. sí, exacto. Perdona, ya ha cambiado. Esta, Estos dos es, meses, pero claro, hay sí, motos, hay coches, exacto, hay, no sé, la UFC. Quiero exacto. decir, mantienes un poco esas suscripciones gracias a esos contenidos que quizá pues el usuario no, que no está habituado a consumir. O a veces pues desconoce incluso que lo tenemos dentro de la plataforma. Mm, Entonces aquí el challenge es cómo hacer ver a esos usuarios pues toda la capacidad o todo ese contenido que realmente se ofrece, ¿no? Y aquí es cuando entran en marcha pues esas estrategias, ya sean on platform, pues ofreciendo la mejor experiencia a nivel interficie y look and feel, a mm, nivel saltar de un contenido al otro, a nivel de autoplays dentro de los diferentes elementos, o sea, que parecen obviedades, pero todos estos desarrollos tecnológicos que poco a poco se han podido ir implementando, ya no solo en Dazón, sino en los respectivos en la industria en negocios general, y en la sí. industria en general, Mm, pues es lo que ayudan también on-platform, pues generar este movimiento. Off-platform, pues evidentemente también cómo comunico.
cómo elijo cuáles son los mejores canales para llegar a estos usuarios con el mensaje que más le interese a cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Y eso evidentemente me lo dan los datos. Oye, y no sé si es una pregunta comprometida o no, y si A podrás ver. responder o no, pero un caso práctico del uso de la inteligencia artificial que digas, oye, ahora mismo estamos utilizando inteligencia artificial para esto y está funcionando. Te podría poner dos ejemplos prácticos de cosas que hemos estado hablando ahora, de hecho, y de hecho lo he dicho sin decir que eran dos casos prácticos, ¿no? Pero toda la parte de modelaje de propensión, ya sea, por ejemplo, en este caso a churn, está basada en inteligencia artificial. Am, no dejan de ser modelos que beben de todas las teras y teras y teras de información que se genera en nuestra plataforma y que definen o modelan, ¿no? Perfiles de usuarios y comportamientos. Y en función de eso, nosotros con esa información en nuestra mano tenemos la habilidad de poder, a través de contenidos, a través de ofertas, eh, a través de saber cuáles son los últimos price points que ha Ujú, pues pagado un usuario, poder hacer pues eso, ofertas atractivas de retención a nuestros usuarios, siempre y cuando, evidentemente, todo esto vaya acompañado, lo que decía, de los contenidos de calidad que además tenemos en la plataforma. Porque yo no puedo retener ni en Dazón ni en ningún sitio si luego mi producto no me acompaña en esa argumentación de, oye, quédate por A, por B, por C y por D, ¿no? ujú, Más casos o ejemplos, pues esa hiperpersonalización en las comunicaciones. En el momento que los modelos saben y almacenan el comportamiento de consumo del usuario en la plataforma, ya no solo puedo presentar comunicaciones personalizadas, sino que a usuarios con patrones similares a los tuyos, también le puedo ofrecer esas personalizaciones, ¿no? Entonces, cada vez más vamos, o el dato lo que nos está permitiendo es ofrecer esa personalización a nuestras audiencias, ¿no? ujú. Y de todo esto, ¿cómo de automatizado está este proceso? Porque, claro, de alguna manera pueden saltar esas alertas de churn, pueden saltar esas alertas, digamos, esos triggers que desencadenen acciones personalizadas y demás. Pero ¿cómo de automatizado está todo esto? Porque yo creo que una de las claves que hablamos siempre cuando hablamos de retención, sobre todo, es eh, detectar esos patrones pero claro, luego esos patrones no son infalibles y tenemos que tener como un poco una especie de supervisión, una revisión y demás. ¿Cómo trabajáis internamente esa gestión de la automatización de las respuestas de IA? Ya, te diría que la respuesta sería que lo estamos haciendo cada vez más. Uno de esos retos, ¿no? que hemos superado es cómo se conectan las diferentes herramientas, ¿no? El stack tecnológico de cada una de esas empresas. Entonces, contra más conectados están, más fácil y más rápido es poder activar todas esas acciones de todos esos datos que comentábamos. Entonces, em, al inicio era más complicado y te diría que cada vez más es más sencillo, pero a la vez también te diría, depende de la organización, porque hay organizaciones pues, que a nivel de analítica digital tienen stacks tecnológicos que son primos hermanos, se hablan súper bien y el dato fluye y es muy fácil activar en digital, autohome o por email, ¿no? En una Ujú, campaña de CRM. Y hay otras empresas que, por lo que sea, por decisión de negocio, por cuestiones económicas, por lo que sea, no tienen tanta conectividad entre herramientas. Ahí a día de hoy va a continuar ujú. siendo difícil esa activación, ya no te digo real time, sino en 24 horas, ¿no? No, totalmente, Mm. totalmente. O sea, al final siempre dependemos de esas conectividades y luego
de la creencia de que ese dato sea correcto y tal, para poder luego hacer esas exacto. operaciones a escala. Pero sí, muy acertado ese punto. Yo, desde esa perspectiva, hemos hablado de la parte tecnológica, luego reto humano, ¿vale? Es decir, ¿cómo estáis organizados? ¿Cómo se estructura un departamento de analítica digital? Am, Hablo evidentemente de mi experiencia. Em, para mí, y ya lo he comentado antes, un departamento digital ha de ser como un centro de excelencia, y me explico. Em, el departamento digital no es quien ha de tener la verdad absoluta, no es el que concentra el dato y le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer, gente entendida a los departamentos, sino que la organización o de hecho, es lo que he estado haciendo durante todos estos últimos años y lo que estoy desarrollando y llevo desarrollando durante estos 2 últimos años en Dazón es cómo ir poniendo o transformando esas unidades de negocio eh, a través de la sensibilidad al dato. Ujú, Entonces, o bien porque hay personas dentro de esos departamentos em, que trabajan con nosotros, o bien porque nosotros ponemos personas dentro de esas áreas, generamos como unidades de trabajo, unidad de negocio, analista, em, que trabajan con los diferentes objetivos que sean. Evidentemente en Barça había más unidades de negocio porque, bueno, todos ya ujú, sabemos de la complejidad del club, ¿no? Hay muchas áreas con objetivos totalmente diversos entre ellos, ¿no? Entonces, el expertise, el conocimiento y el contexto que comentaba antes es básico, con lo que ese analista, o si no es del área, ha de tener y ha de estar ahí para entender cómo funciona todo. Y a partir de ahí, esos grupos de trabajo empezar a trabajar, ¿no? Desde la recolección en función a los objetivos marcados, a la explotación y análisis de los mismos, ¿no? Al final ujú, no deja de ser girar una rueda. ujú. Am, Estaría, y esto depende de las organizaciones, pues es un mundo, la parte más de implementación, ¿no? Claro, Y he porque es la vivido los parte dos de modelos. análisis y luego la parte como más de ingeniería, ¿no? Exacto, De exacto. recogida de datos, la... Exacto. Sí. Entonces, sí que es cierto que he vivido las dos cosas. Em, todos, todos tienen puntos buenos y puntos malos. Es decir, en el momento que ese equipo de desarrollo forma parte o tiene conexión directa con el analista y con la unidad de negocio, el de entendimiento, la facilidad, la rapidez en la que suceden las cosas, ¿no? Es mucho más ágil con la peligrosidad del silo. Ujú, Desde el otro punto de vista, quizás, que es el que estoy viviendo más ahora, hay más una estandarización, ¿no? Y más si estamos hablando de una empresa multimercado, ujú, es crítico que todo el mundo tenga la misma información de forma consistente y tienen que decir las cosas de la misma manera. Esto, pues bueno, ¿cuál es el contra? Acaba siendo un poco embudo, ¿no? Y muchas veces pues cuesta que las cosas suceden, todo va más lento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tendría que decir que mientras que en la primera parte sí que diría que se han de crear, ¿no? O es importante crear esos binomios entre analistas y unidades de negocio, la parte de más técnica, ¿no? No te sabría decir una verdad absoluta. Cada una tiene sus claro, ventajas y porque sus necesitas desventajas. un ingeniero para que te conecte, te habilite las fuentes de datos, Correcto. necesitas un data scientist para que te desarrolle un algoritmo predictivo, o Exacto. sea, al final necesitas perfiles Muy muy específico. Sí, específicos y que te puedan hacer un equipo solvente, ¿no? Y que te ayude a solucionar los retos, ¿no? Y desarrollar el análisis más allá de esa parte cuantitativa que exacto, comentabas tú antes, ¿no? exacto. Muy interesante. Pues yo creo que desde el punto de vista de analista, tú explicabas que tenías experiencia como periodista. Sí. Bien, pues conozco más de uno que se ha pasado desde el mundo del periodismo al mundo, a Yo la parte... también, yo también. Y dirías, ¿cómo puede ser? Yo pensaba que no era mujer de números, Ya. que era de letras.
Y resulta que ahora pues estoy analizando valores, haciendo proyecciones, aplicando estadística y trabajo con algoritmos, ¿no? Sí. Pues hace 20 años atrás te hubiera dicho que eso era ciencia ficción. Claro, porque un periodista tiene esa mente inquieta, entender cómo Sí, han funcionado los contenidos, aquello que he producido, pues claro, es que te decía que tiene al gancho o final no. el periodista, el analista, Mm, ha de tener ese espíritu crítico de mm, hacerse preguntas de negocio y mm, saber, y luego evidentemente saberlas mm, responder. mm, Pero, y esto es una cosa que una IA de ujú, momento aún nunca te va a hacer, mm. que es pues hacerse esas preguntas, reflexionar, volver a hipotizar, A realizar la hipotetizar, hipótesis. exacto. Em, para eso estamos. Mm, ¿No? mm, sí. La IA nos tiene que ayudar a... es una ayuda, es un copilot, Ujú, ¿no? Como le ha ujú, llamado el señor Microsoft. Pero somos nosotros quien le ujú. tenemos que poner la ciencia, el pensamiento, Ujú. el porqué de Ahí la quiere cosa. llegar, ¿no? O sea, volviendo al terreno humano, Sí, ¿cuáles crees que son las habilidades que tiene que tener un analista hoy en día? pues te diría que, y disculpa que me vuelva a repetir, pero conocimiento del negocio, Ujú, saberse hacer las preguntas de negocio adecuadas, evidentemente saber trabajar con, con al mínimo una herramienta de cada vertical, me explico. A nivel de generación del dato, pues como mínimo saber cómo funciona BigQuery, por ponerte un ejemplo. A nivel de análisis, ¿no? Pues ya no te diré Python o R, pero que como mínimo sepas utilizar el Excel en formato más experto, ¿no? básico, ¿no? Y a nivel de generación de informes, que como mínimo pues sepas utilizar Power BI o Tableau, ¿vale? Sí, A nivel de, pues sí. saber Alguna utilizar el herramienta Excel. de visualización de datos Exacto, y tal, algo, ¿no? como mínimo eso. Sí, sí. Luego, empezar por poco y luego vamos subiendo. Es decir, Ujú, no nacemos sabidos. ujú, Em, Empecemos con análisis pequeños pero de calidad y vayamos subiendo la complejidad. ujú. Em, Tengamos en cuenta toda la parte de privacidad, por favor. No, claro, claro. Y bueno, saber trabajar en equipo Ujú. también. Y tolerancia a la frustración, al no saber de dónde vienen los datos, También. a que el dato esté mal. Y que eh, no siempre todo sale a la primera. mm, Que esto es una de las primeras cosas, evidente, bueno, como ya te explicaba, mm, tanto en Barça como en Dazón, pues he trabajado en la generación y el inicio de estos departamentos de analítica. Y cuando empezamos o abrimos toda esa parte de growth, sí, RO, etcétera, siempre lo pongo sobre la mesa. Lo normal es que las cosas que testemos no funcionen como esperamos o que las hipótesis no se cumplan como nosotros tenemos en mente, ¿no? Y, y eso es importante de tener en cuenta eh, por esa frustración y por el hecho de continuar haciéndonos preguntas y rascando para llegar hasta donde queremos llegar. claro, el ejercicio de las hipótesis, que es un ejercicio sano, partes de un dato y y de una hipótesis que dices, yo creo que esto es incorrecto, yo creo que esto se puede mejorar y tal. ¿Cómo podemos hacer pruebas e ir iterando, ¿no? Esas que a veces, bueno, claro, al trabajar con diferentes equipos, pues el equipo de performance, el equipo de CRO, el equipo CRM, al final tienes que partir siempre de esas hipótesis que no siempre se cumplen y demás. Y esto también, en perspectiva de los otros equipos, ¿cómo superas esas frustraciones de decir que, bueno, pues oye, estamos probando cosas, tal? Bueno, también te diré, y esto sucede, muchas veces las cosas que ponemos sobre la mesa son decisiones que vienen de arriba, Mm, ¿no? No todo el mundo, no vivimos en los mundos de Yuppie en que a través de un dato empezamos a tirar del hilo y creamos una hipótesis. No, muchas veces lo que sucede es que la directriz es que se tiene que hacer esto y gracias a Dios nos permiten algunas veces testarlo, ¿vale? Porque hay muchas veces que suben a producción. ya. Y esto pasa. Y bueno, pues en ese trabajo y en esa didáctica que explicaba antes, de que
tenemos que medir las cosas para saber cómo funcionan y mejorarlas, porque esto también es un mantra que yo voy haciendo, lo Ujú, que no se mide no se mejora, lo que no se mejora se degrada, lo que se degrada muere. Em, pues poco a poco vamos yendo hacia allá, pero a veces no es lo habitual y ujú, también tenemos que lidiar y entender eso. ujú. Oye, y ya pues, estamos acabando esta Se me ha pasado entrevista. muy rápido, ¿eh? Sí, sí que te voy a hacer un par de preguntas más, Sí. que es ¿cómo ves tú el futuro de la analítica? Sobre todo pensando en todo lo que está viniendo con la IA, la Ujujú, democratización de la IA y demás. ujú. ¿Y cuál es tu visión sobre esto? Pues, ¿qué es lo que yo creo que se viene? Creo que va a estar muy ligado a lo que la tecnología nos va a permitir llegar. Y me explico. Am, Todo el rato estamos hablando de esa IA y creo que dentro de todo ese ciclo que hablaba antes, lo que se nos va a venir es procesar muchísimos más datos, con mucha más rapidez, con mucha más agilidad. Esto lo que nos va a permitir es poder tener datos de mayor calidad y por lo tanto KPIs más accionables de forma más rápida. Cuando me quiera llevar todo esto al mundo de la personalización o de la optimización, voy a poder ser mucho más exhausto, ya no solo con qué impacto, sino a quién impacto, de qué manera, en qué momento, desde qué canal. Hablando de canales, Ujú, creo que toda la parte de la analítica digital nos va a poder ayudar a superar estos problemas que son un recurrente en las empresas sobre la atribución, hombre, contribución, críticas. análisis omnicanal, Sí, sí, sí. el que empieza una contratación de un seguro o de la compra de un coche en la web y acaba en el concesionario, ¿no? Todo esto creo que, bueno, la tecnología y toda la, la inteligencia artificial que podremos aplicar en este sentido nos va a ayudar mucho. En toda la parte del real time también, Ujú, ujú. ya no solo cómo personalizo en real time, sino cómo testeo en real time y de seguida puedo generar experiencias dentro del producto digital. Em, y todo ello teniéndola como copiloto, que lo decía antes. Es decir, no podemos dejar todo a la IA y pensar que la IA lo va a hacer todo. Em, la IA nos tiene que ayudar en los procesos, a agilizarlos, a tener las cosas más rápido, incluso a tener análisis de detección de anomalías Ujú. o alertas personalizadas, lo que sea, ayudarnos. Pero somos nosotros quien hace las preguntas, quien tiene que pensar y quien tiene que decidir el roadmap y hacia dónde tiene que la estrategia de negocio, ¿no? Ah, Totalmente, muy bien. Y yo creo que, bueno, has dado la clave, ¿no? Porque pensar que como siempre mantenemos al humano como quien toma las decisiones, como quien está, digamos, tiene un compañero que es muy listo, sabe mucho, tiene mucha información, pero que al final es el humano el que toma, tiene el criterio, el sentido común, ¿no? Y que ese sentido crítico, pues al final exacto, que el que toma ayuda al rumbo de la empresa, ¿no? exacto. Y bueno, para finalizar, ¿darías algún consejo para quienes quieren empezar a usar la analítica o meterse en el mundillo? Eh, sí, bueno, un poquito ya lo hemos comentado antes. Em, por un lado, mantener ese espíritu crítico de querer saber por qué pasan las cosas. Em, Aquí me recuerda poco mi yo del pasado, que estudiaba periodismo de investigación, ¿no? Mm, Y te daban, y hacías ejercicios en los que te daban un nombre y una fecha y tenías que reproducir, ¿no? Qué había sucedido a esa persona y montar una historia alrededor de eso. La necesidad de tirar del cable para saber qué sucedió, un poco se puede reflejar en lo mismo en la parte de analítica. ujú, Nunca dejar de preguntarte por qué pasan las cosas ni quedarte contento con un dato.
sino siempre entender el porqué de lo que hay detrás. Evidentemente, tener mucha em, inquietud por saber cómo funcionan estas herramientas y saberlas manejar, porque eso es lo que te va a ayudar a poder responder todas esas preguntas. Ujú, Em, y bueno, y por último, am, pues esa parte de saber explicar las cosas, porque por mucho que yo pregunte, sepa, etcétera, si luego no lo sé trasladar, los equipos tampoco van a poder tener las herramientas para activar, depende qué, y poder mejorar los negocios, ¿no? ujú. Un poquito tiraría por ahí. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Nada, a vosotros. Nosotros siempre antes de finalizar el podcast pedimos a los invitados que nos propongan un tema a tratar. Ajá. ¿Vale? Entonces, me gustaría que, bueno, dentro de lo que hemos hablado, y bueno, nos conocemos hace tiempo, el mundo de la analítica, el mundo digital, en este podcast hablamos de eso, de inteligencia artificial, marketing. ¿Se te ocurre algún tema o te gustaría que tratáramos algún tema en concreto en los próximos episodios? Buah, pues de verdad hay muchísimos, ¿no? Em, no sé, dentro del mundo de la analítica, quizás un punto interesante sería toda la parte de, que aquí lo hemos apuntado, pero Ujú, no hemos profundizado, sería la parte de personalización real time. ujú, ¿Hasta qué punto las tecnologías nos permiten realmente ejecutarlo? ¿Qué casos de éxito o de uso se están haciendo? ¿Qué empresas ya lo están poniendo en marcha? ¿En qué sectores se está explotando más o menos? ¿Y qué resultados está teniendo, ¿no? Para mí, la parte Me la he apuntado, ¿eh? de personalización es mi debilidad, así que creo que podría ser interesante para la audiencia. Muy bien, Lidia, muchísimas gracias por haber Nada, venido. Ha a sido un placer vosotros. tenerte aquí y bueno, nos vemos pronto. Un gustazo. Un Hasta la saludo. próxima. Adiós.